En Monterrey hay un cerro al norte de la ciudad que le da nombre a la bebida de agua mineral más vendida de México, que tuvo en su cima un parque de diversiones y un mirador que en los años 40 era el destino de paseo más popular de la ciudad, y cuyas instalaciones llevan décadas abandonadas mientras los regiomontanos compran el agua con el nombre del cerro sin saber que el cerro mismo está ahí, a la vista, con sus ruinas en la cima. Hay un río que cruzaba la ciudad de poniente a oriente, cuyo cauce fue durante décadas el hogar informal de miles de familias que construyeron sus casas sobre el lecho seco, y que en julio de 2010 se llenó de agua en horas y destruyó todo lo que había en su camino. Y hay un municipio al norte del estado que tiene una iglesia del siglo XVII y 150 años de arquitectura colonial intacta en sus calles, que está a menos de 2 horas de Monterrey y que prácticamente ningún regiomontano ha visitado en su vida. Empezamos en el número 13. Monterrey tiene un lado que ningún folleto de inversión extranjera muestra. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otra ciudad te gustaría que exploráramos en este formato. No te despegues ni un momento. Échele. Esta es una nueva serie del canal. No hablamos de estados enteros ni de sus capitales conocidas, hablamos de los rincones específicos dentro de una ciudad y su área metropolitana que el tiempo, el dinero o la violencia fueron dejando atrás. Monterrey es el lugar más rico e industrializado del norte de México, la ciudad que se promociona como el motor económico del país. En este recorrido vamos por su otra cara. Los barrios que se quedaron en el siglo pasado, mientras la ciudad crecía a su alrededor, los pueblos que la mancha urbana absorbió, pero no del todo, los municipios que están a 2 horas de la metrópolis y que tienen la misma distancia en tiempo que en historia. Vamos. Empezamos en el número 13, el Cerro del Topo Chico y el parque que nadie fue a despedir. El Cerro del Topo Chico es una elevación de piedra caliza al noroeste de la ciudad de Monterrey que durante la era colonial y el siglo XIX era conocida principalmente por sus manantiales de agua mineral que brotaban en su base. En 1888, una empresa embotelladora comenzó a captar esa agua y a venderla como bebida medicinal y de mesa, usando el nombre del cerro como marca. Hoy la marca Topo Chico es propiedad de Coca-Cola, se vende en más de 70 países y se considera la bebida de agua mineral con mayor penetración en el mercado mexicano. Lo que nadie ve en la lata o en la botella es el cerro que le dio el nombre. En la primera mitad del siglo XX, las faldas y la cima del Topo Chico eran destino de paseo para los regiomontanos. Había balnearios de aguas termales aprovechando los manantiales, un parque con instalaciones recreativas y en la cima, accesible por un camino empedrado, un mirador con una pequeña infraestructura de descanso que en los años 40 y 50 era considerado el punto de vista más popular de Monterrey. Las fotografías del archivo histórico de la ciudad muestran familias de domingo en el Topo Chico con la vista del Valle de Monterrey al fondo, antes de que los edificios de 40 pisos y las autopistas cambiaran ese panorama para siempre. Con el tiempo, el parque cerró. Las instalaciones de los balnearios fueron abandonadas una por una, y el camino a la cima dejó de tener mantenimiento regular. El cerro siguió ahí, visible desde amplias zonas del poniente de la ciudad, mientras la marca que lleva su nombre se vendía en bares de Brooklyn y en restaurantes con estrella Michelin en Madrid. Las ruinas de las instalaciones de principios del siglo XX están todavía en las laderas del cerro para quien las busca. Escaleras de piedra que llevan a plataformas sin techo, muros de lo que fueron instalaciones de servicio y en algunos puntos los restos de la infraestructura de captación del manantial que ya no corre. La montaña que hizo famosa al agua sigue en pie, sin señalización turística, sin visitantes regulares, con sus ruinas mirando hacia el norte de la ciudad que se olvidó de visitarla. Número 12. La Fundidora de Monterrey y el Museo al Aire Libre de la Primera Industria Latinoamericana.
La Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, fundada en 1900, fue la primera planta siderúrgica industrial de América Latina. En su momento de mayor producción, operó con miles de trabajadores, tenía su propio sistema de transporte interno, sus propios hornos de coque, sus propias instalaciones de procesamiento de mineral y generaba el acero que construyó buena parte de la infraestructura ferroviaria y de construcción del México del siglo XX. Cerró en 1986 por una combinación de deuda, baja en los precios internacionales del acero y la crisis económica de esa década. El terreno de la fundidora, 72 hectáreas en el centro de Monterrey, fue convertido en el Parque Fundidora a partir de los años 90. El parque tiene áreas verdes, instalaciones deportivas, el Centro de las Artes y el Horno 3, que es el único alto horno preservado de la planta original y que funciona hoy como Museo de la Historia Siderúrgica de México. En el Horno 3 se puede ver la escala de lo que era la fundidora. La estructura de acero y ladrillo del horno mide varias decenas de metros de altura y tiene una presencia física que ninguna fotografía reproduce del todo. Pero la escala de lo que fue la fundidora supera lo que el parque administra activamente. Hay sectores del terreno original donde las estructuras de acero y ladrillo de principios del siglo XX permanecen en distintos grados de deterioro, oxidadas, cubiertas de vegetación, con maquinaria que no fue desmontada cuando la planta cerró porque hacerlo habría costado más de lo que valdría la chatarra resultante. Los talleres de laminación, los almacenes de materias primas y las instalaciones auxiliares que rodeaban los hornos principales son hoy una forma de arqueología industrial que en otros países tendría estatuto de patrimonio protegido y en Monterrey tiene estatuto de esperar a que alguien decida qué hacer con eso. Quien sabe dónde buscar puede encontrar en los rincones del Parque Fundidora capas de la historia industrial latinoamericana que ningún cartel explicativo señala. Número 11. La Colonia Independencia y el barrio que creció en el cerro que nadie quería. La Colonia Independencia, también conocida como La Loma, por su posición en las laderas del Cerro del Obispado al poniente del centro de Monterrey, es uno de los barrios más antiguos y más densamente habitados de la ciudad. Surgió a principios del siglo XX como asentamiento de trabajadores que llegaban a Monterrey para emplearse en las industrias que la ciudad comenzaba a desarrollar, y que encontraban vivienda asequible en las laderas del cerro porque nadie más quería construir ahí. La inclinación del terreno hacía difícil la construcción regular y el acceso era complicado. La Colonia Independencia tiene hoy más de 100,000 habitantes apiñados en manzanas que siguen la topografía del cerro en lugar de seguir una traza regular. Sus calles son en muchos tramos escaleras o rampas en lugar de pavimento horizontal. Sus casas están construidas una encima de otra, aprovechando el desnivel del terreno. El Centro Cultural Tinaco, instalado en una cisterna de agua reconvertida en el punto más alto del barrio, es el proyecto de intervención cultural más conocido que ha operado ahí. La Colonia Independencia mira hacia abajo al centro de Monterrey y a los edificios del área de negocios de la ciudad. La ciudad que mira hacia arriba generalmente no la ve. El Cerro del Obispado sobre el que está construido el barrio tiene en su cima el Palacio del Obispado, que en 1910 fue residencia de porfiristas y sede del primer Museo de Historia de Monterrey, y que mira hacia abajo tanto al barrio como al resto de la ciudad con la indiferencia del patrimonio histórico que tiene muy claro dónde está parado. La Colonia Independencia sigue creciendo, sigue siendo una de las comunidades más densamente habitadas del municipio de Monterrey y sigue siendo el barrio que los mapas turísticos de la ciudad no mencionan. Suscríbete al canal si quieres seguir conociendo el Monterrey que ninguna guía turística muestra. Número 10. El barrio antiguo y la colonia que fue a la vez todo y nada. El barrio antiguo de Monterrey, en la alcaldía de Centro,
es el conjunto de calles adyacentes al Macroplaza, que tiene la mayor concentración de edificios del siglo XIX y principios del XX en la ciudad. Fue la zona residencial de las familias acomodadas de Monterrey hasta que el crecimiento de la ciudad hacia el poniente, con colonias como Del Valle y San Pedro Garza García, la desplazó de esa función. Las familias pudientes se fueron, los edificios permanecieron y la zona cayó en un periodo de abandono relativo que duró décadas. En los años 90 y 2000, el barrio antiguo se convirtió en el epicentro de la vida nocturna de Monterrey. Sus casonas decimonónicas se transformaron en bares, cantinas, galerías y restaurantes, y los fines de semana el barrio atraía a miles de regiomontanos de todas las edades. La violencia del período 2010-2013 golpeó la vida nocturna del barrio con una intensidad que los propios dueños de los establecimientos documentaron en entrevistas. Los clientes dejaron de salir de noche, los negocios cerraron, el barrio volvió a caer en la quietud. La recuperación posterior fue parcial. Hoy, el barrio antiguo tiene bloques de actividad intensa y bloques de edificios cerrados. Una convivencia de lo vivo y lo vacío que en algunos tramos de sus calles da la sensación de estar en dos épocas al mismo tiempo. Las casonas del siglo XIX, que no encontraron arrendatario dispuesto a pagar la renta que justificara la restauración, muestran en sus fachadas los signos del tiempo sin restaurar: pintura descascarada, herrería oxidada, patios interiores que se asoman a través de las puertas entreabiertas con su vegetación crecida sin control. El barrio antiguo es un recordatorio de que la revitalización urbana no es un proceso que termina. Es una negociación permanente entre el capital que quiere invertir, los edificios que necesitan inversión y las personas que viven ahí mientras la negociación se resuelve. Número 9. El cauce del río Santa Catarina y los barrios que el agua borró. Ya en el guión de los lugares extraños y aterradores de Nuevo León, contamos la historia del huracán Alex de 2010 y lo que el río Santa Catarina hizo a la ciudad. En este guión, vamos por el detalle que ese primero no alcanzó. ¿Quiénes vivían en el cauce antes del agua y qué quedó después? El río Santa Catarina corre por el centro de Monterrey en un cauce de cemento. En temporada seca, que es la mayor parte del año, el río tiene mínima agua o está completamente seco. Esa característica llevó a que, a lo largo de décadas, familias de escasos recursos construyeran sus casas dentro y en los márgenes del cauce, aprovechando un terreno que las autoridades consideraban inutilizable para construcción formal. Los asentamientos en el cauce del Santa Catarina llegaron a tener miles de viviendas, con mercados, talleres y una vida comunitaria completamente desarrollada sobre un suelo que formalmente no debía estar habitado. Cuando el Alex de 2010 llegó, todas esas casas desaparecieron en horas. Después del Alex, el gobierno de Nuevo León usó el evento como oportunidad para relocalizar a las familias y limpiar el cauce, impidiendo que se volviera a asentar población en él. Las áreas que antes tenían barrios enteros son hoy parques lineales y vías rápidas. No hay ninguna señalización que diga qué había ahí antes. Número 8. La presa La Boca y el cercado sumergido. En la década de los 70, el gobierno de Nuevo León construyó la presa La Boca en el municipio de Santiago, al sur de Monterrey, para regular el abastecimiento de agua de la zona metropolitana. La construcción de la presa requirió la inundación de parte del territorio del municipio de El Cercado, incluyendo zonas que tenían construcciones, tierras de cultivo y, en algunos casos, viviendas de comunidades que fueron reubicadas antes del llenado del embalse. En temporadas de sequía, cuando el nivel del embalse baja significativamente, los restos de las construcciones que fueron inundadas vuelven a emerger parcialmente. Los pescadores y los visitantes de la presa, que conocen la historia del lugar,
Pueden ver en esos momentos los muros de las casas asomando por encima del agua en un fenómeno similar al de San Gaspar en Valle de Bravo y al de Tequesquitengo en Morelos. La presa La Boca es hoy un destino de pesca deportiva y de recreo para los regiomontanos que visitan Santiago los fines de semana. Muy pocos de los que la visitan saben que hay una comunidad parcialmente sumergida en el fondo del embalse donde nadan. Si nunca habías escuchado hablar de El Cercado, suscríbete al canal porque en cada ciudad hay una versión de esta historia que nadie está contando. Número 7. Villa de García y el pueblo que vive a la sombra de sus cuevas. Villa de García es un municipio a unos 40 kilómetros al noroeste de Monterrey que la mayoría de los regiomontanos conocen exclusivamente como el lugar donde están las Grutas de García, el sistema de cuevas al que se accede por teleférico y que está en la sierra sobre el pueblo. El teleférico, las cuevas, la cafetería en la entrada, los recuerdos, eso es lo que los visitantes ven. El pueblo de García en sí, con su plaza central, su iglesia colonial, sus calles empedradas del siglo XIX y su arquitectura que ningún presupuesto de restauración ha tocado de manera sistemática, es prácticamente invisible para los miles de visitantes de las grutas que pasan en coche por sus calles camino al estacionamiento del teleférico. García tiene una historia propia como municipio que antecede en décadas a la popularización de las cuevas como atractivo turístico. Con haciendas abandonadas en los alrededores, rancherías en la sierra, que comunidades enteras habitan con una economía de ganadería que no ha cambiado mucho en 100 años, y un centro de salud y una presidencia municipal que atienden a una población que en su mayoría vive de actividades que ningún folleto turístico menciona. Las grutas se llenan de turistas los fines de semana. El pueblo que está debajo de las grutas sigue siendo el mismo de siempre. Número 6. Bustamante y el convento que nadie visita. El municipio de Bustamante, en el norte de Nuevo León, a aproximadamente 130 kilómetros de Monterrey por carretera, tiene uno de los conventos franciscanos del siglo XVII mejor conservados de todo el estado. La misión de Nuestra Señora del Carmen de Bustamante fue fundada en 1686 por frailes franciscanos que evangelizaban a los grupos indígenas del norte de Nuevo León, y su estructura de piedra ha resistido los siglos con una solidez que muchos edificios más modernos del estado no tienen. Bustamante tiene aproximadamente 3,000 habitantes hoy. Su economía principal es la ganadería y, en temporada, el turismo hacia las grutas de Bustamante, un sistema de cuevas en los cerros cercanos al pueblo que tiene formaciones de estalactitas y estalagmitas y que recibe visitantes principalmente de Monterrey en fines de semana y puentes. El pueblo en sí, con su convento, su plaza, sus casas de adobe y su ritmo cotidiano que no tiene apuro, es uno de los asentamientos coloniales mejor preservados del noreste de México. Las grutas de Bustamante, a unos 5 kilómetros del pueblo, tienen formaciones de estalactitas y estalagmitas que los espeleólogos aficionados que las frecuentan comparan en belleza con las cuevas más conocidas del Yucatán, y reciben a los visitantes con una infraestructura de iluminación y senderos que la comunidad local mantiene con recursos mínimos. El pueblo y las grutas son un paquete de fin de semana que cualquier regiomontano podría hacer sin salir del estado. Está a menos de 2 horas de Monterrey por carretera federal. El número de regiomontanos que los han visitado es una fracción mínima del número que ha ido a San Miguel de Allende o que ha cruzado la frontera a Laredo para hacer compras. Número 5. Villa Aldama y la ciudad colonial que el tiempo no terminó de modernizar. Villa Aldama es un municipio del norte de Nuevo León, a unos 100 kilómetros de Monterrey, que tuvo su periodo de mayor relevancia en el siglo XVIII, cuando funcionaba como punto de paso y de abastecimiento en las rutas comerciales entre Monterrey y las Misiones del Norte.
El centro histórico de Villaldama tiene calles de tierra apisonada, edificios de adobe y piedra del período colonial, y una iglesia parroquial cuya fachada de piedra labrada es de las pocas estructuras eclesiásticas del noreste con ese nivel de elaboración. Villaldama tiene hoy menos de 5.000 habitantes. Su economía es principalmente agropecuaria, con algo de comercio local. La emigración hacia Monterrey o hacia los Estados Unidos ha despoblado varias comunidades de su municipio hasta dejarlas con pocos habitantes permanentes. Las casas de adobe abandonadas, con sus techos de mezquite que el tiempo fue cediendo, son el paisaje habitual de varias rancherías dentro del municipio. El centro de Villaldama ha sido objeto de algunos esfuerzos de conservación del patrimonio, pero la escala del problema y los recursos disponibles no coinciden. Es el tipo de lugar que los arquitectos que trabajan en patrimonio histórico conocen y al que nadie más llega. Compártelo con alguien que viva en Monterrey y que nunca haya salido del área metropolitana hacia el norte del estado. Porque Bustamante y Villaldama están más cerca de la ciudad que San Pedro Garza García lo estaba del centro en los años 60. Número 4. China y el municipio que tiene el nombre más incomprendido de México. El municipio de China, en el oriente de Nuevo León, en el límite con Tamaulipas, tiene aproximadamente 10.000 habitantes y una de las reputaciones más extrañas de cualquier municipio de México. Su nombre genera en cualquier conversación fuera del estado una reacción que los propios chinaneses, como se llaman a sí mismos los nativos del municipio, han aprendido a manejar con paciencia. El nombre no tiene ninguna relación con el país asiático. Deriva del término chinal o china, que en algunas interpretaciones se refiere a una planta de la región o a un topónimo indígena cuyo origen exacto los historiadores locales debaten. China es un municipio ganadero y agrícola que vive en la sombra de la violencia que la frontera con Tamaulipas genera en la región. Las carreteras que conectan China con los municipios vecinos del noreste de Nuevo León son las mismas que en el período 2010-2015 fueron objeto de retenes y de inseguridad del crimen organizado. El municipio tiene su ganadería, su feria anual, su presidente municipal, sus escuelas y el nombre que siempre genera la misma pregunta de los forasteros. Número 3. Los ejidos y rancherías del norte de Nuevo León y las comunidades que no aparecen en el GPS. En los municipios del norte de Nuevo León, entre Monterrey y la frontera con Tamaulipas, hay una serie de ejidos y rancherías que tienen en común dos características. Aparecen en los mapas de la Secretaría de Gobernación con nombre y número oficial de habitantes, y prácticamente no aparecen en ningún mapa digital de uso común con suficiente detalle para navegar hacia ellos. Son comunidades de entre 20 y 300 personas, cuya economía es principalmente la ganadería extensiva, que tienen una tienda de abarrotes, una escuela rural multigrado y en algunos casos una capilla, y cuya conexión con la red vial pavimentada puede ser de varios kilómetros de brecha de tierra. Durante el período de mayor violencia del crimen organizado en el norte de Nuevo León, varias de estas rancherías experimentaron el tipo de presión que describimos en el guión de los lugares aterradores del estado. Grupos armados que llegaban a exigir cuotas o simplemente a establecer presencia. Algunas familias abandonaron sus ranchos. Los ranchos que quedaron vacíos permanecen en el mapa con su nombre pero sin sus habitantes permanentes, reducidos a la infraestructura que dejaron atrás: corrales, pozos de agua, casas cerradas con candados que nadie abre desde hace años. Número 2. Mier y Noriega y el municipio donde se acaba el mapa de Nuevo León. Mier y Noriega es el municipio más meridional de Nuevo León, en la esquina donde el estado toca los límites con San Luis Potosí y Tamaulipas, en una zona de sierra árida y meseta calcárea que es prácticamente desconocida para la mayoría de los habitantes del estado. Para llegar desde Monterrey,
Se necesitan aproximadamente 5 horas de carretera, con el último tramo por una ruta de 2 carriles, sin divisor central, que pasa por paisajes de matorral y cielo abierto, que en la distancia se ven iguales en cualquier dirección. Mier y Noriega tiene aproximadamente 4.000 habitantes en su cabecera y en las comunidades rurales de su extenso municipio. Es uno de los municipios con mayor índice de emigración del estado. Los jóvenes que nacen ahí, si no se quedan en la ganadería familiar, generalmente terminan en Monterrey o en Texas. El municipio tiene una presidencia municipal, una iglesia parroquial, algunas tiendas de abarrotes y las conexiones de infraestructura que llegan a cualquier municipio de México en el siglo XXI. Tiene también el tipo de silencio que solo existe en los lugares donde el tráfico de vehículos es lo suficientemente escaso para que uno pueda escuchar el viento sin interrupciones. Si uno llega a Mier y Noriega sin haber avisado a nadie de que va, la posibilidad de que alguien del municipio lo haya visto antes es mínima. Las carreteras que conducen al municipio pasan por paisajes de huizaches y nopaleras que en los meses secos tienen la misma paleta de colores que un cuadro de tierra calcinada, y en los meses de lluvia se llenan de un verde que contrasta con la roca caliza de las sierras circundantes. La distancia desde Monterrey no es solo geográfica, es también la distancia entre el México del Tcán y el México de la economía campesina de subsistencia. Los dos existen en el mismo estado. Los dos tienen el mismo nombre de Nuevo León en sus documentos de identidad. Y llegamos al número 1, al lugar que conecta todos los Monterreys que hemos recorrido hoy. La brecha entre los dos Monterreys. La ciudad de Monterrey que aparece en los reportes de inversión extranjera, en los rankings de calidad de vida y en las campañas de turismo de negocios, es una ciudad de rascacielos, campus universitarios, plazas comerciales de lujo y restaurantes con etiqueta de precios comparable a los del centro de Madrid o Miami. La ciudad de Monterrey que recorrimos en este guión es la otra, el Cerro del Topo Chico, con sus ruinas en la cima, el cauce del Santa Catarina, con la memoria de los barrios que el agua borró, la colonia Independencia, mirando hacia abajo a la ciudad que no la mira, los municipios del norte, con sus conventos coloniales sin fondos de restauración, y sus rancherías con candidatos permanentes vacíos desde hace años. Las dos ciudades coexisten en el mismo territorio, a veces a pocas cuadras de distancia. La brecha entre ellas no es única de Monterrey, es la brecha que cualquier ciudad latinoamericana que creció muy rápido tiene entre su cara de primera plana y su cara de historia olvidada. Pero Monterrey tiene esa brecha de una manera particularmente visible porque la cara de primera plana es excepcionalmente brillante. La ciudad que tiene el Producto Interno Bruto per cápita más alto de México también tiene pueblos a 2 horas que parecen del siglo XVIII. Los dos son Nuevo León. Los dos son Monterrey en sentido amplio. La diferencia es cuál de los dos aparece en la fotografía de campaña de inversión extranjera y cuál aparece en el mapa de las brigadas del Coneval que miden la pobreza. Esa diferencia no es un accidente ni una falla de planeación. Es el resultado de décadas de decisiones sobre dónde poner la infraestructura, dónde conectar el agua, dónde abrir las escuelas de calidad y dónde dejar que cada comunidad se resuelva sola. Los municipios del norte de Nuevo León, con sus conventos coloniales sin restaurar, son el resultado de esas decisiones, tanto como los rascacielos de San Pedro Garza García son el resultado de las decisiones contrarias. El Monterrey que aparece en Forbes y el Monterrey que recorrimos en este guión son la misma ciudad, vistos desde ángulos que casi nunca aparecen en la misma oración. Y eso es todo. 13 rincones de Monterrey y su región que el Monterrey de los anuncios de inversión extranjera no muestra. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos lugares no sabías que existía? Cuéntamelo en los comentarios.
Y si quieres que sigamos recorriendo las ciudades de México por sus caras ocultas, suscríbete al canal y activa la campanita, que esto apenas empieza. Y si conoces a alguien que piense que conoce Monterrey porque conoce San Pedro Garza García y el barrio antiguo, manda este video, porque el estado tiene pueblos coloniales del siglo XVII a 2 horas de la metrópolis y un municipio en el sur que tiene más silencio por kilómetro cuadrado que cualquier parque nacional del norte del país.